Un lago en calma refleja con nitidez el cielo y las montañas, pero cuando el viento lo agita, la imagen se rompe en 1000 fragmentos. Así es la mente. Cuando está serena, la realidad se muestra tal como es, pero cuando se llena de miedo, ira o preocupación, todo parece distorsionarse. Detente un momento y observa. ¿Alguna vez has sentido que un mismo día puede ser ligero como la brisa o pesado como una tormenta, dependiendo de cómo te sientas por dentro? Un problema que hoy parece abrumador, mañana quizás lo veas como algo sin importancia. Nada ha cambiado afuera, solo la forma en que tu mente lo percibe. Los sabios enseñan que la realidad no es más que un reflejo de nuestra propia conciencia. No es el mundo el que nos causa sufrimiento o alegría, sino la manera en que lo interpretamos. Como el viajero que cruza una montaña, si va cargado de quejas, cada paso le parece una carga. Si camina con gratitud, cada piedra en el sendero es parte de su aprendizaje. Hoy exploraremos una verdad profunda. Nuestros pensamientos son semillas que dan fruto en la realidad que vivimos cada día. Si cultivamos miedo y duda, cosecharemos inquietud. Si nutrimos la calma y la confianza, la vida nos parecerá un río que fluye sin resistencia. Pero para ver con claridad, primero debemos aquietar el agua. Para comprender la realidad, primero debemos comprender la mente. Wei caminó durante días, atravesando campos, cruzando ríos y subiendo colinas, con la esperanza de encontrar respuestas. Su corazón estaba cargado de frustración, su mente atrapada en pensamientos oscuros. Sentía que la vida era injusta, que todo le salía mal, que el mundo entero parecía estar en su contra. Finalmente, llegó a la humilde cabaña donde vivía el maestro, un anciano de rostro sereno y ojos que parecían reflejar la profundidad de un lago inmóvil. Wei inclinó la cabeza en señal de respeto y sin poder contenerse, comenzó a hablar. Maestro, he intentado todo, pero la vida no me da lo que quiero. La gente es cruel, las oportunidades me esquivan y cada día parece más difícil que el anterior. No importa cuánto me esfuerce, el mundo sigue en mi contra. ¿Por qué la vida es tan dura? El maestro lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, como un árbol que se mantiene firme en medio de la tormenta. Cuando Wei terminó de hablar, su respiración era agitada, sus manos estaban tensas y su mirada aún cargaba la desesperación de quien ha perdido el rumbo. El anciano sonrió con amabilidad y tras una pausa le hizo una pregunta inesperada. Dime, joven, ¿qué color tiene el mundo para ti? Wei frunció el ceño, sorprendido por la sencillez de la pregunta. Nunca se lo había planteado. ¿El mundo tenía un color? Después de un momento, respondió. Es gris, maestro, frío y monótono, como si siempre estuviera nublado. El maestro asintió levemente y señaló un árbol en flor a unos pasos de ellos. Curioso, yo lo veo lleno de colores. ¿Quién de los dos tiene razón? Wei abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En su interior, algo comenzaba a cambiar. Wei miró al anciano con confusión. El mundo es gris, maestro, frío y hostil. Donde quiera que voy, solo encuentro problemas. El maestro no respondió de inmediato. En cambio, con un gesto tranquilo, le indicó que lo siguiera. Caminaron en silencio entre los árboles, mientras las hojas crujían bajo sus pies. No había prisa en el paso del anciano, ni ansiedad en su respiración. Wei, en cambio, sentía su mente llena de dudas, impaciente por comprender el significado de aquella pregunta. Finalmente, llegaron a un lago de aguas cristalinas. La superficie reflejaba el cielo y las montañas con una claridad asombrosa. Mira el agua, dijo el maestro con voz serena. Wei se inclinó y vio su propio rostro reflejado. Por un instante, el mundo pareció en calma. Pero entonces,
El maestro arrojó una piedra al lago. Las ondas se expandieron rápidamente, distorsionando la imagen. Ahora su reflejo era fragmentado e inestable. ¿Puedes ver tu rostro con claridad?, preguntó el maestro. Wei negó con la cabeza. Así es tu mente, continuó el anciano. Cuando está en calma, refleja la realidad tal como es. Pero cuando se llena de miedo, ira o tristeza, todo parece confuso, como este lago agitado. No es el mundo el que cambia, es la forma en que lo miras. Wei observó cómo, poco a poco, las ondas se disipaban y el agua recuperaba su quietud. Su reflejo volvía a mostrarse nítido. Si quieres ver la verdad, primero debes aquietar la mente, dijo el maestro. De lo contrario, vivirás en un mundo de sombras creadas por tus propios pensamientos. El joven quedó en silencio. Por primera vez, comprendió que tal vez no era el mundo el que estaba roto, sino su propia percepción. Después de un largo silencio junto al lago, el maestro se levantó y, con su paso pausado, comenzó a caminar de nuevo. Wei lo siguió sin hacer preguntas, sintiendo que algo dentro de él empezaba a cambiar, aunque aún no comprendía del todo cómo. Pronto llegaron a un jardín rodeado por un viejo muro de piedra. Era un lugar sencillo, con algunas flores dispersas entre la hierba y varias piedras grandes esparcidas por el suelo. Wei recorrió el lugar con la mirada, sin encontrar nada especial en él. El maestro se detuvo en el centro del jardín y señaló a su alrededor. «Dime, Wei, ¿qué ves aquí?» El joven miró de nuevo y respondió sin dudar. «Veo piedras, tierra seca, algunas plantas creciendo entre ellas. Es un jardín descuidado». El anciano sonrió con paciencia y luego señaló un pequeño grupo de flores de colores vivos que crecían junto a una roca. «Y sin embargo, aquí hay belleza», dijo. «¿Por qué tus ojos no la vieron primero?» Wei se quedó en silencio. «Tu mente es como este jardín», continuó el maestro. «Si solo miras las piedras, creerás que todo es árido. Pero si diriges tu atención a las flores, descubrirás la belleza que antes ignorabas. Lo mismo sucede con la vida. Lo que decides ver define tu experiencia». Wei sintió que esas palabras lo atravesaban como un viento fresco. Había pasado demasiado tiempo enfocándose en las dificultades, sin darse cuenta de que, en medio de ellas, siempre había algo hermoso. Entonces, ¿si cambio mi enfoque, cambiará mi realidad?, preguntó con voz más serena. El maestro asintió. La realidad sigue siendo la misma, como este jardín. Pero tú decides si vives entre piedras o entre flores. El joven miró de nuevo a su alrededor, y por primera vez, las flores parecían brillar con una luz que antes no había percibido. Wei dejó el jardín con la mente llena de preguntas. Las palabras del maestro resonaban en su interior como ecos en una montaña. Tú decides si vives entre piedras o entre flores. ¿Podría ser cierto que su sufrimiento no provenía del mundo, sino de su propia percepción? Decidió poner a prueba la enseñanza. A la mañana siguiente, en lugar de despertar con el peso del día sobre sus hombros, tomó una respiración profunda y permitió que el sol iluminara su rostro. Hoy veré las flores, se dijo a sí mismo. Mientras caminaba hacia el mercado, se encontró con un camino enlodado debido a la lluvia de la noche anterior. Su primer impulso fue suspirar con fastidio, pero recordó la lección del maestro. En vez de maldecir el barro, decidió observar los reflejos dorados del sol en los charcos. Descubrió que había belleza incluso en aquello que antes solo veía como un obstáculo. En el mercado, un hombre tropezó con él sin disculparse. Wei sintió cómo la irritación emergía en su pecho, pero esta vez hizo una pausa. Si solo miro las piedras, el jardín parecerá seco, pensó. En lugar de alimentar su enojo, sonrió
y dejó ir el incidente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ligereza en su corazón. Cuando la tarde cayó, se encontró con un problema en su trabajo. Antes habría sentido frustración, tal vez incluso miedo al fracaso. Pero en ese instante, recordó las palabras del maestro. Cada error es una semilla que, si la cuidas bien, florecerá en sabiduría. Así que, en vez de castigarse por el fallo, decidió aprender de él. Se dio cuenta de que, al cambiar su enfoque, la sensación de fracaso desaparecía y en su lugar surgía un nuevo conocimiento. A medida que el día avanzaba, Wei notó un cambio sutil pero profundo. No era el mundo lo que había cambiado, era la forma en que lo miraba. Al caer la noche, sentado bajo la luna, comprendió algo fundamental. El poder de un pensamiento es el poder de toda una vida. Wei caminó de regreso al hogar del maestro con un corazón más ligero que cuando llegó por primera vez. Algo en su interior había cambiado, aunque el mundo seguía siendo el mismo. Las calles eran las mismas, la gente transitaba con la misma prisa, el sol salía y se ocultaba como siempre. Pero algo era distinto. Al llegar, encontró al maestro sentado bajo un viejo árbol, bebiendo té con la misma calma de siempre. Sin esperar a que le preguntara, Wei comenzó a hablar. «Maestro, algo extraño ha ocurrido». Sus palabras llevaban un matiz de asombro. «Hice lo que me enseñaste. Cambié mis pensamientos, decidí ver las flores en lugar de las piedras, y de pronto, el mundo parecía diferente». El anciano sonrió con suavidad y con la tranquilidad de quien ya conoce la respuesta, le dijo: «Dime, Wei, ¿era realmente el mundo el que cambió?». Wei quedó en silencio. Miró el paisaje a su alrededor, los mismos árboles, el mismo viento, la misma montaña que había visto el día en que llegó. Y sin embargo, todo parecía nuevo, no porque hubiese cambiado el entorno, sino porque su mirada había cambiado. El maestro levantó su taza de té con delicadeza y señaló la superficie del líquido. «La vida es como este té», dijo. «Para algunos es amargo, para otros dulce, pero el sabor no está en el té, está en quien lo bebe». Wei sintió un estremecimiento. Recordó el lago y su reflejo distorsionado por las ondas. Recordó el jardín, donde su mirada solo había visto piedras antes de notar las flores. Ahora entendía. No es el mundo el que cambia, sino la mirada con la que lo observamos. Susurró, más para sí mismo que para el maestro. El anciano asintió, satisfecho. Así es, Wei. Cuando la mente está en calma, el mundo es claro. Cuando la mente es luz, la vida se ilumina. En ese instante, Wei sintió una profunda paz. No porque el mundo hubiese cambiado, sino porque, por primera vez, había aprendido a verlo con nuevos ojos. Wei descendió de la montaña con pasos ligeros, como si un peso invisible hubiese sido liberado de sus hombros. Ya no era el mismo joven que había llegado días atrás, cargado de frustración y quejas. Algo en su interior se había despejado, como un cielo nublado que deja paso al sol. Al regresar a la ciudad, la vida seguía su curso habitual. Los mercados bulliciosos, los niños corriendo por las calles, los ancianos conversando bajo la sombra de los árboles. Nada había cambiado, y sin embargo, todo se sentía diferente. Wei comprendía ahora que no podía controlar el ir y venir de la gente, la llegada de las estaciones o los desafíos que aparecían en su camino. Pero sí podía elegir cómo interpretar cada momento. Un día, mientras caminaba por la plaza, un hombre furioso le gritó al tropezar con él. Antes, Wei habría reaccionado con enojo, dejando que la ira de otro encendiera la suya. Pero esta vez, observó la situación con calma. En lugar de responder con rabia, simplemente inclinó la cabeza y siguió su camino, como un río que esquiva una roca sin detener su curso. Otro día,
Mientras trabajaba en el taller de su familia, cometió un error al calcular una medida. Su antiguo yo se habría reprochado con dureza, sintiéndose incapaz, pero ahora, en lugar de castigarse, sonrió y se dijo a sí mismo: «Este error es un maestro disfrazado. ¿Qué puedo aprender de él?». Así, con el paso de los días, Wei empezó a notar un cambio profundo. No era que los problemas desaparecieran, sino que su mente ya no los transformaba en sufrimiento innecesario. Cuando surgían pensamientos de duda o miedo, los observaba como quien mira las nubes pasar en el cielo. Ya no se dejaba arrastrar por ellos. Poco a poco, su vida adquirió un nuevo brillo, no porque el mundo hubiese cambiado, sino porque él había aprendido a mirarlo con ojos diferentes. Desde entonces, cada mañana, Wei se repetía en silencio: «Hoy elegiré ver las flores en el jardín de la vida». Y con esa simple elección, su realidad se iluminaba. El viento soplaba suavemente entre los árboles, mientras Wei observaba el mundo a su alrededor con una nueva claridad. Comprendía ahora que la realidad no era algo fijo e inmutable, sino un reflejo de su propia mente. Había pasado tanto tiempo atrapado en pensamientos de desesperanza que el mundo le parecía gris y árido. Pero al cambiar su mirada, descubrió que la belleza siempre había estado allí, esperando a ser notada. Y ahora, tú que escuchas esta historia, te hago una pregunta. ¿Cómo afectan tus pensamientos tu día a día? Tal vez te has despertado con una carga en el pecho, sintiendo que la vida es dura y que los problemas son inevitables. Pero, ¿es la vida realmente así o es la forma en que la estás mirando? Si te detuvieras por un momento y observaras tu mente, ¿verías un lago en calma o un agua agitada por la tormenta de tus pensamientos? El maestro le dijo a Wei que la mente es como un jardín, y cada pensamiento es una semilla. Si siembras semillas de miedo, crecerán árboles de preocupación. Si siembras semillas de gratitud, florecerá la paz. ¿Qué eliges cultivar en tu propio jardín? No podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La lluvia caerá cuando tenga que caer. El viento soplará sin pedirnos permiso, y el río seguirá su curso sin importar nuestra voluntad. Pero podemos elegir cómo interpretamos cada experiencia. Podemos quejarnos de la lluvia o sentir gratitud por la vida que nutre. Podemos maldecir el viento o escuchar su canto entre las hojas. El mundo no cambia, cambia la forma en que lo miramos. Hoy, al cerrar este video, te invito a hacer una elección. Mañana, al despertar, decide ver las flores en lugar de las piedras. Observa cómo un solo pensamiento puede iluminar tu día. Y así, poco a poco, la vida misma se transformará.